Mis manos temblaron violentamente mientras los números coincidían uno tras otro en la pantalla. 7 millones. Mi corazón se detuvo un instante antes de estallar en un galope salvaje dentro de mi pecho. Caí de rodillas, incapaz de sostenerme con el billete arrugado entre mis dedos callosos por años de limpiar casas ajenas. 20 años de humillaciones, de buenos días, señora, y como usted diga, señora, de ahorrar cada centavo para darle a mi Miguel un futuro que yo nunca tuve. Y ahora esto. Las lágrimas quemaban mis mejillas cuando la puerta se abrió de golpe. Levanté la mirada y allí estaba él, mi único hijo, mi razón de vivir. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. Sus ojos, tan idénticos a los del hombre que nos abandonó, brillaban con algo que nunca había visto en ellos. No era alegría lo que vi, era hambre. Una hambre voraz que me heló la sangre. «Mamá, ¿qué tienes ahí?», preguntó con una voz que no reconocí. Y en ese preciso instante, mientras nos mirábamos fijamente en este pequeño apartamento que ha sido testigo de todos mis sacrificios, sentí como mi mundo se desmoronaba. Mis 87 millones, mi boleto a la libertad, acababan de convertirse en la sentencia que destruiría lo único puro que he conocido en esta vida. Vi mi blusa favorita, aquella de flores azules que usé en el bautizo de mi nieta, volar por la ventana y caer sobre el jardín que planté con mis propias manos hace 20 años. Luego siguió mi falda, mis zapatos gastados y la pequeña caja donde guardaba las fotos de mi difunto esposo, todo lanzado como basura desde el segundo piso de la casa que construí con el sudor de mi frente. «Vete a un asilo, ya no te necesitamos aquí». La voz de Alejandra, mi nuera, resonaba como un látigo mientras asomaba su cabeza por la ventana. Su rostro, antes siempre maquillado para aparentar amabilidad, ahora mostraba su verdadera naturaleza. Tenía el pelo revuelto y los ojos inyectados de una ambición que ni siquiera intentaba disimular. Me quedé ahí parada con 67 años a cuestas y toda una vida de sacrificios tirada sobre el césped. Los vecinos comenzaban a asomarse, algunos disimuladamente tras las cortinas, otros más descarados desde sus puertas. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me miraba con una mezcla de lástima y horror desde su porche. «El dinero cambia a las personas», dicen. Pero no, el dinero solo revela quiénes son realmente. Y bastaron 87 millones de dólares para que mi familia mostrara su verdadero rostro. Alejandra seguía gritando desde arriba, envalentonada por mi silencio. Su voz chillona enumeraba todas las razones por las que yo era un estorbo en sus nuevos planes de vida millonaria. Mi hijo Miguel no estaba presente, convenientemente había salido a hacer trámites, siempre ausente cuando había que dar la cara. Recogí lentamente mi blusa del suelo, la sacudí con dignidad y levanté la mirada hacia ella. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no le daría ese gusto. En lugar de gritar o suplicar, hice algo que la desconcertó por completo. Sonreí. «Alejandra», dije con una calma que ni yo misma sabía que tenía. «Ya leíste el nombre en el boleto de lotería». Su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa burlona se congeló. Sus ojos se abrieron como platos y por un momento pareció que le faltaba el aire. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», tartamudeó aferrándose al marco de la ventana. «El boleto, querida, el que ganó los 87 millones. ¿Has visto a nombre de quién está?». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los vecinos que pretendían no estar escuchando, ahora ni siquiera disimulaban su interés. Doña Carmen se persignó como presintiendo lo que venía. Alejandra desapareció de la ventana. Escuché sus pasos apresurados dentro de la casa, cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Estaba buscando el boleto, ese pedazo de papel que había desatado toda esta pesadilla. Lo que ella no sabía es que yo tenía el original guardado en un lugar seguro. Lo que ella no sabía es que yo había estado observando en silencio cómo planeaban deshacerse de mí desde el momento en que supieron del premio. Lo que ella no sabía es que esta mujer mayor, a la que creían indefensa y manipulable, había aprendido a lo largo de 67 años que la dignidad no tiene precio y estaba a punto de darles la lección más cara de sus vidas. 3 días antes de verme recogiendo mi ropa del jardín, estaba yo en la cocina preparando tamales para la cena. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo duro, amasaban la masa con ese ritmo que solo da la experiencia. El aroma del chile y la carne guisada llenaba toda la casa, esa casa que construí ladrillo a ladrillo después de quedar viuda. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Mi hijo Miguel entró corriendo, agitando un papel en la mano y con una expresión que no le veía desde niño cuando le regalé su primera bicicleta. «Mamá, mamá, no vas a creer esto», gritaba mientras Alejandra lo seguía con los ojos tan abiertos, que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «¿Qué pasa, hijo? ¿Está todo bien?», pregunté limpiándome las manos en el delantal. «Ganamos».
Ganamos la lotería, mamá. 87 millones de dólares. Miguel agitaba el papel frente a mi cara. El boleto que compraste la semana pasada, ese boleto que me regalaste para mi cumpleaños. Me quedé paralizada. 87 millones era una cifra que ni siquiera podía imaginar. Yo que había contado centavos toda mi vida para llegar a fin de mes, que había surcido la misma ropa una y otra vez, que había trabajado en 3 empleos para que Miguel pudiera estudiar. ¿Estás seguro, hijo? Fue lo único que pude decir, completamente. Ya verificamos los números en línea 3 veces. Somos ricos, mamá. Ricos. Lo que siguió fue una explosión de alegría. Miguel me abrazó, me levantó del suelo y dio vueltas conmigo como cuando era niño. Incluso Alejandra, que normalmente mantenía su distancia, se unió al abrazo familiar. Sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto antes. Se acabaron los problemas, mamá. Ya no tendrás que trabajar más. Podremos comprar una mansión, viajar por el mundo, tener los mejores médicos para tus rodillas. Miguel hablaba sin parar, enumerando todos los sueños que ahora parecían al alcance de la mano. Esa noche fue mágica. Cenamos los tamales entre risas y planes. Miguel descorchó una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Brindamos por el futuro, por la suerte, por la vida que nos esperaba. Alejandra incluso me besó la mejilla y me dijo, gracias, suegra, por traer esta bendición a nuestra familia. Si hubiera sabido lo que ese dinero desataría, quizás habría roto el boleto en 1000 pedazos esa misma noche. Los cambios comenzaron al día siguiente. Miguel y Alejandra salieron temprano sin decirme a dónde iban. Regresaron por la tarde con bolsas de tiendas caras. Alejandra modeló un abrigo de piel, que costaba más de lo que yo ganaba en meses. Miguel traía un reloj que brillaba tanto como sus ojos emocionados. ¿No creen que deberíamos esperar a cobrar el premio antes de gastar tanto?, pregunté con timidez. Ay, mamá, no seas anticuada. Esto es solo el comienzo. Además, cualquier banco nos prestará con solo mostrar el boleto, respondió Miguel restándole importancia. Esa noche, mientras lavaba los platos, nadie se ofreció a ayudarme a pesar de nuestra nueva fortuna. Escuché a Alejandra hablar por teléfono en el patio. Su voz sonaba diferente, calculadora. Sí, mamá, 87 millones. No sabe nada de inversiones ni de administrar dinero. Claro que Miguel me escuchará a mí. Siempre lo hace. No te preocupes, yo me encargaré de todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su tono me recordó a esas serpientes que se deslizan silenciosamente antes de atacar. Pero me dije a mí misma que eran imaginaciones de una mujer mayor, que el dinero nos haría felices a todos. Qué equivocada estaba, qué ingenua fui al pensar que el dinero traería lo mejor de mi familia cuando solo estaba a punto de revelar lo peor. Y mientras secaba el último plato, sin saberlo, los engranajes de mi propia expulsión ya se habían puesto en marcha. Antes de contarles cómo terminé recogiendo mi ropa del jardín, deben entender quién soy y qué he sacrificado por esta familia. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 67 años y quedé viuda cuando Miguel, mi único hijo, apenas tenía 8 años. Mi Raúl murió en un accidente en la construcción. Un día salió temprano, me besó en la frente y nunca regresó. De repente me vi sola con un niño pequeño, una hipoteca y facturas que no paraban de llegar. No tuve tiempo ni para llorar. El luto lo llevé mientras limpiaba casas ajenas. Trabajaba de día como cajera en el supermercado. Por las tardes limpiaba oficinas y en las noches cosía uniformes escolares que vendía a las madres del barrio. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda de dolores, pero mi corazón estaba lleno de propósito. Darle a Miguel todo lo que necesitaba. Nunca faltó comida en nuestra mesa, nunca faltaron sus útiles escolares. Y cuando llegó el momento de la universidad, vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre para pagar su primer semestre de administración de empresas. Mamá, algún día te lo devolveré todo multiplicado, me decía Miguel mientras estudiaba bajo la luz amarillenta de nuestra pequeña sala. Yo le creía. Creía en él más que en mí misma. Cuando conoció a Alejandra, vi cómo sus ojos brillaban. Era bonita, educada y ambiciosa. Al principio me trataba con respeto, me llamaba mamita y traía pequeños regalos cuando venía a casa. El día que me pidieron vivir aquí, no lo dudé un segundo. La planta alta es para ustedes, jóvenes. Yo estaré bien en el cuartito junto a la cocina, les dije mientras les entregaba las llaves de la casa que tanto me había costado pagar. Mi cuarto era pequeño, pero suficiente. Desde ahí podía escuchar el latido de mi hogar, las risas de Miguel, el aroma del café por las mañanas, los planes que hacían para el futuro. Me sentía útil cuidando la casa mientras ellos trabajaban, preparando la comida que encontrarían caliente al volver. Con el tiempo,
Alejandra dejó de llamarme mamita. Las visitas a mi cuarto se hicieron menos frecuentes. Los gracias se convirtieron en instrucciones. Carmen, la ropa debe estar planchada antes de las 7. Carmen, hoy vendrán mis amigas. Prepara algo especial. No me importaba. Lo hacía con gusto porque era mi familia, mi sangre, mi razón de vivir. Cuando mis rodillas comenzaron a fallar, Miguel prometió llevarme al médico en cuanto hubiera dinero. Ese dinero nunca llegó, pero mis dolores siguieron creciendo junto con mi amor por ellos. 40 años de sacrificio. 40 años entregando cada gota de sudor y cada latido de mi corazón. Todo para terminar viendo cómo $7 millones convertían mi hogar en un campo de batalla y a mi familia en mis verdugos. El segundo día después de la noticia del premio, noté los primeros cambios sutiles en mi hogar. Estaba preparando el desayuno cuando escuché a Miguel y a Alejandra hablando en voz baja en la sala. Me acerqué con el café recién hecho para servirles, pero callaron abruptamente al verme. ¿Pasa algo?, pregunté mientras servía las tazas humeantes. Nada, mamá, cosas del trabajo, respondió Miguel sin mirarme a los ojos. Él nunca fue bueno para mentir. Desde niño su mirada lo delataba. Alejandra tomó su celular y salió al patio para hacer una llamada. A través de la ventana la vi gesticular con entusiasmo. Cuando regresó, tenía esa sonrisa que ponía cuando manipulaba a mi hijo. Miguel, tu primo Ernesto nos invitó a cenar esta noche. Dice que conoce a un asesor financiero excelente. ¿Quieres que prepare algo para llevar?, ofrecí naturalmente. Alejandra me miró como si hubiera dicho algo absurdo. No será necesario, Carmen. De hecho, quizás sea mejor que te quedes. Serán conversaciones complicadas. Fue la primera vez que me excluían abiertamente. Sentí una punzada en el pecho, pero sonreí y asentí. Claro, entiendo. Esa tarde, mientras limpiaba el baño principal, encontré folletos de residencias para adultos mayores sobre la cama, villas del atardecer, donde la tercera edad florece en paz. Los hojeé con manos temblorosas. Tenían precios marcados y notas al margen escritas con la letra de Alejandra. Habitación individual, 3.500 mensuales, asequible con el premio. Los dejé exactamente donde estaban y seguí limpiando con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Por la noche, después de que salieron, me senté en mi pequeña habitación y saqué de mi monedero el recibo original de la compra del boleto. Lo había guardado como siempre hacía con los regalos que le daba a Miguel para recordar esos pequeños gestos de amor. En el recibo se leía claramente comprador Carmen Rodríguez. Junto a él tenía la copia del boleto que había fotografiado con mi viejo celular antes de dárselo a Miguel. Al día siguiente llegaron visitas inesperadas, un agente inmobiliario y un decorador de interiores. Recorrieron toda la casa tomando medidas y fotos, hablando de renovación completa y estilo contemporáneo. ¿Qué les parece si convertimos este cuarto junto a la cocina en un bar?, sugirió el decorador señalando mi habitación como si yo fuera invisible. Perfecto, respondió Alejandra. De todos modos, no lo necesitaremos pronto. Miguel permaneció callado, evitando mi mirada. Su silencio dolía más que las palabras crueles de Alejandra. Ese niño al que enseñé a defender lo correcto ahora era un hombre que permitía que me trataran como un mueble viejo que estorba. Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión. Guardé el recibo original y la copia del boleto en un sobre que sellé cuidadosamente. Llamé a mi comadre Lupe, la única persona en quien confiaba plenamente, y le pedí que guardara algo importante para mí. No le dije qué era, solo que podría necesitarlo pronto. Las grietas en mi familia se hacían más profundas con cada hora que pasaba. Y yo comenzaba a entender que tendría que protegerme de aquellos por quienes había dado todo. La mañana del tercer día amaneció con un silencio extraño en la casa. Normalmente el ruido de la cafetera y los pasos apresurados de Miguel preparándose para el trabajo marcaban el inicio de mi rutina. Pero ese día todo estaba demasiado quieto. Me levanté temprano como siempre, mis rodillas protestando con cada paso. Al entrar en la cocina, encontré a Miguel sentado solo, con una taza de café frío entre las manos y la mirada perdida en algún punto de la pared. «Buenos días, hijo. ¿Estás bien?», pregunté mientras encendía la estufa para preparar tortillas frescas. Miguel levantó la vista lentamente. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban enrojecidos. Había estado llorando. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con voz ronca. Me senté frente a él sintiendo como mi corazón se aceleraba. Algo en su tono me recordó a cuando tenía 12 años y debía confesarme que había roto la única fotografía que tenía con mi madre. Alejandra y yo hemos estado pensando, con el dinero del premio nuestra vida va a cambiar completamente. Vamos a mudarnos a una casa más grande, viajar, conocer gente nueva. «Qué bueno, hijo. Se merecen lo mejor»,
Respondí automáticamente, aunque un presentimiento oscuro comenzaba a formarse en mi pecho. El problema es que, bueno, tú ya estás mayor, mamá. Necesitas cuidados especiales, tranquilidad, Miguel. Tengo 67 años, no 97. Todavía puedo cuidarme sola. Interrumpí intentando sonreír. Él suspiró profundamente. Encontramos un lugar maravilloso, Villas del Atardecer. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad, atención médica a las 24 horas. Las palabras que siguieron se volvieron borrosas. Mi hijo, mi Miguel, el niño que había criado sola, por quien había sacrificado cada sueño personal, me estaba diciendo que me enviaría a un asilo para quitarme de su camino. Y esta casa, la casa que construí con tu padre, donde cada rincón guarda nuestros recuerdos. Mi voz se quebró. La venderemos, mamá. Es parte del plan. Con ese dinero pagaremos tu estancia en la residencia durante años. Sentí que me faltaba el aire y mi opinión no cuenta. No tengo derecho a decidir sobre mi propia vida. Miguel finalmente me miró directamente, pero ya no era mi hijo quien me miraba. Era un extraño con el rostro de mi niño. Mamá, el boleto estaba a mi nombre. Legalmente el dinero es mío. Estoy tratando de hacer lo mejor para todos. En ese momento, Alejandra entró a la cocina. Por su expresión satisfecha, supe que había estado escuchando desde el pasillo. Carmen, ya verás que te encantará. Incluso podrás hacer nuevos amigos, dijo con falsa dulzura mientras ponía una mano sobre el hombro de Miguel como una dueña marcando su territorio. ¿Cuándo planeaban decírmelo? ¿O simplemente iban a empacar mis cosas un día y dejarme en la puerta de ese lugar? Pregunté sintiendo como décadas de amor se convertían en cenizas en mi boca. Bueno, de hecho, Miguel miró a Alejandra buscando apoyo. Reservamos tu ingreso para mañana. Mañana. Mi propio hijo no podía esperar ni una semana más para deshacerse de mí. Me levanté lentamente con toda la dignidad que pude reunir. Entiendo, fue todo lo que dije antes de volver a mi habitación. Cerré la puerta y por primera vez en muchos años le puse el pestillo. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron su camino por mis mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de determinación. Esa noche no dormí. Mientras la casa respiraba en silencio, yo preparaba mi defensa. Llamé a mi comadre Lupe y le pedí que viniera temprano con el sobre que le había confiado. También contacté a Martín, el hijo de mi difunta amiga Rosario, que era abogado. Le expliqué brevemente la situación y acordamos reunirnos al mediodía siguiente. Amaneció con un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Me vestí con cuidado, eligiendo el vestido azul que Raúl me había regalado en nuestro último aniversario. Si iba a luchar por mi dignidad, lo haría con la presencia de mi esposo, acompañándome en espíritu. A las 9 en punto escuché el timbre. Era Lupe con su rostro redondo marcado por la preocupación y el sobre firmemente sujeto en sus manos. Apenas habíamos tenido tiempo de sentarnos cuando Miguel y Alejandra aparecieron en la sala, sorprendidos de encontrar visitas. Buenos días, saludó Lupe con frialdad. Nunca había aprobado a Alejandra y ahora menos que nunca. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Alejandra sin disimular su molestia. Tenemos prisa, Carmen. La cita en Villas del Atardecer es a las 11. No iré a ningún asilo, respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Esta es mi casa y aquí me quedaré. Miguel se pasó la mano por el pelo, gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. Mamá, ya hablamos de esto. ¿Es lo mejor para ti? ¿Lo mejor para mí o para ustedes?, pregunté levantando ligeramente la voz. ¿Saben qué es lo mejor para mí? Que me respeten, que honren los sacrificios que hice por esta familia. Alejandra soltó una risa despectiva. Sacrificios. Por favor, Carmen. Miguel te ha mantenido durante años. Deberías estar agradecida. Sentí que la sangre me hervía. Agradecida por vivir en mi propia casa, la casa que pagué con el sudor de mi frente, por cuidar de ustedes día y noche como si fuera su sirvienta. Basta ya, interrumpió Miguel. No tenemos tiempo para dramas. Las maletas están en el auto y nos vamos ahora. Fue entonces cuando saqué el sobre que Lupe me había devuelto. Antes de que sigan con sus planes, deberían ver esto. Extraje el recibo original de la compra del boleto y la fotografía del mismo. El boleto lo compré yo con mi dinero, con mi nombre. Legalmente el premio me pertenece. El rostro de Miguel palideció. Alejandra me arrebató los documentos de las manos y los examinó con ojos desorbitados. Esto no significa nada, espetó ella. El boleto físico está a nombre de Miguel. Él lo reclamó. Porque yo se lo regalé, respondí, pero la ley es clara. Quien compra el boleto es el propietario legal del premio, a menos que haya una cesión formal de derechos.
Nunca firmé tal cesión. «Estás mintiendo», gritó Alejandra, perdiendo completamente la compostura. «¿Siempre has sido una manipuladora? Siempre intentando controlar a Miguel con tus supuestos sacrificios». Miguel permanecía en silencio, su rostro una máscara de conflicto interno. A mediodía vendrá Martín, el abogado. Continue. Él presentará una demanda para congelar el premio hasta que se determine la propiedad legal. También tengo testigos de que compré ese boleto y se lo regalé a Miguel por su cumpleaños. Alejandra se volvió hacia Miguel. Sus ojos llameantes. «Haz algo. No puedes permitir que esta vieja nos quite lo que es nuestro». Fue ese nuestro lo que finalmente despertó a mi hijo de su letargo. Me miró y por un momento vi un destello del niño que había criado. «Mamá, por favor», suplicó. «Podemos llegar a un acuerdo, dividir el dinero. Tú no necesitas tanto». «¿Y tú sí?», respondí con tristeza. «Tanto necesitas que estás dispuesto a echar a la calle a tu propia madre». «Nadie te está echando a la calle», gritó exasperado. «No. ¿Y qué es un asilo sino una forma elegante de deshacerse de mí?» La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse. Fue entonces cuando Alejandra explotó. En un arrebato de furia, agarró mi maleta que estaba junto a la puerta, la abrió violentamente y comenzó a sacar mi ropa, arrojándola por la puerta hacia el jardín. «Si quieres quedarte con tu casa, quédate, pero no verás un centavo del premio. Pelearemos hasta el final». Miguel intentó detenerla, pero era como si un demonio se hubiera apoderado de ella. Siguió lanzando mis pertenencias al jardín, mis vestidos modestos, mis zapatos gastados, las pocas joyas de fantasía que poseía. «Alejandra, basta», gritó Miguel, sujetándola finalmente por los brazos, pero el daño estaba hecho. A través de la puerta abierta vi mis posesiones esparcidas sobre el césped como despojos de una vida que ya no me pertenecía. Lupe me abrazó mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de derrota, sino de claridad. Por fin veía la verdad desnuda. El dinero no había cambiado a mi familia, simplemente había revelado quiénes eran realmente. Y así fue como, 3 días después de la noticia que debería haber sido la mayor bendición, me encontré recogiendo mi ropa del jardín, pieza por pieza, bajo la mirada de los vecinos curiosos y el peso de una traición que nunca imaginé posible. El mediodía llegó con un sol implacable que parecía burlarse de mi situación. Martín apareció puntual, su maletín de cuero gastado contrastando con su traje impecable. Al ver mi ropa esparcida por el jardín y mi rostro marcado por las lágrimas, su expresión profesional se transformó en una de genuina indignación. «Doña Carmen, esto es inaceptable», dijo mientras me ayudaba junto con Lupe a recoger las últimas prendas del césped. «Lo que han hecho constituye abuso contra un adulto mayor, además del asunto del boleto». Miguel y Alejandra observaban desde la ventana, ella con desprecio mal disimulado, él con una mezcla de vergüenza y obstinación que me partía el alma. ¿Cómo había criado a un hombre capaz de permitir tal humillación a su propia madre? Una vez dentro, Martín desplegó sus documentos sobre la mesa de la cocina, esa misma mesa donde había alimentado a Miguel durante toda su vida, donde le había ayudado con sus tareas, donde habíamos celebrado cada pequeño triunfo. «He preparado una solicitud de medida cautelar para congelar los fondos del premio hasta que se resuelva la disputa sobre la propiedad», explicó Martín. «También presentaremos una demanda por los derechos del premio basándonos en la evidencia de compra y en la ausencia de una cesión formal de derechos». Alejandra entró a la cocina como un huracán, seguida por Miguel, que parecía su sombra descolorida. «¿Quién se cree que es para entrar en nuestra casa y amenazarnos?», espetó ella, señalando a Martín con un dedo acusador. «Soy el representante legal de doña Carmen», respondió él con calma profesional. «Y técnicamente, según los documentos de propiedad que he revisado, esta casa pertenece exclusivamente a ella. Nunca fue transferida a nombre de Miguel». Vi cómo el rostro de Alejandra se transformaba, la sorpresa dando paso a una furia calculadora. No sabía ese detalle. Siempre había asumido que la casa era parte de su botín. «Miguel, esto es ridículo», dijo ella cambiando de estrategia. «Habla con tu madre. Sabes que ese boleto era tuyo». Ella está confundida, probablemente ni recuerda bien lo que pasó. La insinuación de que mi mente fallaba fue la gota que colmó el vaso. Me enderecé en toda mi estatura, que aunque no era mucha, en ese momento pareció llenar la habitación. «No estoy confundida, Alejandra. Compré ese boleto en la tienda de Don Pepe el 15 de abril a las 10:23 de la mañana. Pagué con un billete de 20 pesos y recibí 5 pesos de cambio. Lo guardé en mi monedero rojo, el que me regaló Miguel hace 3 Navidades. Lo envolví en papel azul con estrellas plateadas para su cumpleaños y cuando se lo di le dije: «Hijo, que este boleto te traiga la suerte que mereces».
¿Eso te parece confusión? Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. En su silencio leí la confirmación de cada una de mis palabras. Esto es absurdo, insistió Alejandra. Tenemos abogados mucho mejores que este abogadito de barrio. Te hundiremos en juicios hasta que te mueras, vieja. Martín no se inmutó. Señora, le recomendaría moderarse. Estoy grabando esta conversación con el consentimiento de doña Carmen y sus amenazas solo fortalecen nuestro caso. Efectivamente, un pequeño dispositivo sobre la mesa parpadeaba discretamente. Alejandra palideció. Además, continuó Martín, tengo entendido que hay testigos de la compra del boleto. Don Pepe, el dueño de la tienda, ha firmado una declaración confirmando que doña Carmen compró ese boleto específico. También tenemos el testimonio de la señora Lupe, quien estaba presente cuando doña Carmen le regaló el boleto a Miguel en su cumpleaños. Miguel finalmente habló, su voz apenas un susurro. Mamá, por favor, podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados ni juicios. Ya no es posible, hijo. Respondí con una tristeza infinita. Tú elegiste tu bando cuando permitiste que tiraran mis cosas al jardín, cuando planeaste enviarme a un asilo para quedarte con mi casa y con un dinero que en justicia me pertenece. Tú se lo regalaste, gritó Alejandra desesperada. Un regalo es un regalo. Cierto, intervino Martín. Pero la jurisprudencia en casos de lotería es clara. A menos que exista una cesión formal de derechos o un acuerdo previo documentado sobre cómo repartir un posible premio, la propiedad legal corresponde a quien compró el boleto. El regalo del boleto físico no constituye automáticamente una renuncia a los derechos sobre el premio. La cocina quedó en silencio. A través de la ventana vi a la vecina de enfrente observando disimuladamente. Para mañana todo el barrio sabría lo sucedido. La vergüenza no era mía, pero aún así la sentía como un peso sobre mis hombros. Les propongo un acuerdo, dije. Finalmente, el premio se dividirá en 3 partes. Una para mí, una para Miguel y una para obras de caridad en memoria de Raúl. La casa seguirá siendo mía hasta mi muerte, momento en el cual pasará a Miguel siempre que no la venda en los siguientes 10 años. Alejandra abrió la boca para protestar, pero Miguel la detuvo con un gesto. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un destello del hijo que había criado. ¿Y dónde viviríamos nosotros?, preguntó él, su voz más humilde. Pueden quedarse aquí si me tratan con el respeto que merezco, o pueden usar su parte del premio para comprar la casa que tanto desean. La elección es suya. Martín asintió aprobando los términos. Es una oferta más que generosa, considerando las circunstancias. Miguel miró a Alejandra, luego a mí, atrapado entre 2 mundos. En sus ojos vi el conflicto, la lucha entre el amor filial enterrado bajo años de manipulación y la lealtad hacia la mujer que había elegido como compañera. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo. Finalmente, tienen hasta mañana, respondió Martín. Después de eso presentaremos la demanda y solicitaremos la congelación de los fondos. Una vez que entremos en litigio, este acuerdo ya no estará sobre la mesa. Cuando Martín y Lupe se marcharon, me quedé sola en la cocina. Miguel y Alejandra se habían encerrado en su habitación, donde podía escuchar el murmullo acalorado de su discusión. Me senté en mi silla de siempre, la que tenía un cojín extra para mi espalda cansada, y contemplé las paredes que habían sido testigos de toda mi vida adulta. Fuera cual fuera su decisión, yo ya había tomado la mía. Nunca más permitiría que mi valor como persona dependiera de la validación de otros, ni siquiera de mi propio hijo. A mis 67 años había redescubierto mi dignidad entre la ropa esparcida en el jardín. Y eso, más que cualquier premio de lotería, era una fortuna que nadie podría arrebatarme jamás. La noche transcurrió como una eternidad. Desde mi habitación escuchaba fragmentos de la acalorada discusión entre Miguel y Alejandra. Sus voces subían y bajaban como las olas de un mar embravecido, chocando contra las paredes de la casa, que había sido mi refugio durante décadas. No podemos aceptar solo un tercio, gritaba Alejandra. Es una fortuna. Podríamos tenerlo todo y enfrentarnos a un juicio, respondía Miguel. Martín tiene razón. Si hay testigos, si hay pruebas de que ella compró el boleto, tu madre está manipulándote como siempre lo ha hecho. Es mi madre, Alejandra, la mujer que me crió sola después de que mi padre muriera. Esas palabras pronunciadas con una vehemencia que hacía tiempo no escuchaba en la voz de mi hijo, encendieron una pequeña llama de esperanza en mi corazón. Quizás en algún lugar bajo las capas de ambición y resentimiento quedaba algo del niño que había criado con tanto amor. Amaneció con una calma inquietante. Me levanté temprano como siempre y preparé café. El aroma familiar inundó la cocina trayendo recuerdos de miles de mañanas similares cuando la vida era simple y el amor no tenía precio. A las 8 en punto,
Miguel apareció en la cocina. Tenía ojeras profundas y su rostro mostraba el peso de una noche sin sueño. Se sentó frente a mí, aceptando en silencio la taza de café que le ofrecí. ¿Dónde está Alejandra?, pregunté notando su ausencia. Se fue, respondió con voz ronca. Hizo sus maletas anoche. Dijo que no iba a conformarse con migajas cuando podía tener el pastel entero. Sentí una mezcla contradictoria de emociones, alivio, tristeza por mi hijo y una punzada de culpabilidad que rápidamente deseché. Yo no había causado esto. Lo siento, hijo. Miguel levantó la mirada, sus ojos enrojecidos encontrándose con los míos. No, mamá, yo lo siento. Siento todo lo que ha pasado estos días. Siento haber permitido que te trataran así. Siento haber olvidado quién soy y de dónde vengo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y por un momento vi al niño de 8 años que lloraba cuando se raspaba las rodillas buscando el consuelo de mis brazos. Antes de irse, Alejandra me confesó algo. Continuó secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ella sabía desde el principio que tú habías comprado el boleto. Encontró el recibo en tu monedero cuando buscaba dinero para comprar cigarrillos. Lo escondió esperando que sin pruebas no pudieras reclamar nada. La revelación me golpeó como una bofetada. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque quiero que sepas que acepto tu oferta. 1/3 del premio es más que suficiente. Pero no quiero que vaya a obras de caridad el otro tercio. Quiero que sea todo tuyo, mamá. Te lo mereces. Miguel, no, por favor, escúchame. He estado pensando toda la noche recordando todo lo que has hecho por mí. ¿Cómo trabajaste en 2 empleos para que yo pudiera estudiar? ¿Cómo nunca te compraste ropa nueva para que yo tuviera libros? ¿Cómo me cuidaste cuando tuve neumonía a los 12 años sin dormir durante 3 noches seguidas? Se levantó y se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos de hombre que una vez fueron pequeñas y regordetas, buscando siempre las mías para sentirse seguro. El dinero me cegó, mamá. O quizás fue Alejandra, o quizás siempre tuve esta semilla de codicia dentro de mí y el premio solo la hizo florecer. Pero ahora veo con claridad. No quiero ese dinero si significa perderte a ti. Las lágrimas nublaron mi visión mientras acariciaba su cabello, ahora salpicado de canas prematuras. Mi niño, mi Miguel encontrando su camino de regreso a casa. Te perdono, hijo, susurré, pero no puedo olvidar lo que pasó. Necesitaré tiempo. Él asintió comprendiendo. Lo sé y lo acepto. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que sigo siendo el hijo que criaste. A las 10, Martín llegó como habíamos acordado. Le explicamos nuestra decisión. Dividiríamos el premio en partes iguales entre Miguel y yo. La casa seguiría siendo mía, pero Miguel podría vivir en ella si así lo deseaba. Redactamos un acuerdo formal que ambos firmamos con manos temblorosas pero decididas. ¿Qué pasó con Alejandra?, preguntó Martín mientras guardaba los documentos en su maletín. Eligió el dinero por encima de todo lo demás, respondió Miguel con una tristeza resignada. Supongo que algunos tesoros solo se valoran cuando ya se han perdido. Esa tarde, mientras Miguel y yo recogíamos las últimas prendas que quedaban en el jardín, ahora marchitas por el sol y la humedad de la noche, sentí una extraña paz. El dinero que había amenazado con destruir mi familia ahora se convertía en una oportunidad para reconstruirla sobre cimientos más sólidos. ¿Qué harás con tu parte del premio, mamá?, preguntó Miguel mientras doblaba cuidadosamente una blusa que había sido mi favorita. Miré hacia el cielo pensando en Raúl y en todos los sueños que habíamos compartido. Viajar, quizás conocer el mar que tu padre siempre quiso mostrarme, ayudar a algunas familias del barrio que lo necesitan y guardar algo para ti y para los nietos que algún día espero tener. Miguel sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Me gustaría acompañarte a conocer ese mar, si me lo permites. Asentí, sintiendo que algo nuevo y frágil comenzaba a crecer entre nosotros. No era el mismo vínculo que habíamos tenido antes. Aquella confianza ciega e incondicional se había roto para siempre. Pero quizás con tiempo y esfuerzo podríamos construir algo diferente, algo basado en el respeto mutuo, en la comprensión de nuestras imperfecciones y en el reconocimiento de que el amor verdadero no tiene precio ni puede comprarse con millones de pesos. Mientras el sol comenzaba a ponerse arrojando sombras alargadas sobre nuestro pequeño jardín, comprendí que el verdadero premio no había sido el dinero de la lotería. El verdadero premio era esta segunda oportunidad para recordar quiénes éramos realmente más allá de la codicia y la ambición. Y esa lección, dolorosa como había sido, valía más que todos los boletos ganadores del mundo. El tiempo tiene una manera curiosa de sanar heridas que creíamos incurables. 1 año había transcurrido desde aquellos días turbulentos que sacudieron los cimientos de mi vida. La casa seguía siendo la misma,
con sus paredes color durazno y su techo que crujía durante las tormentas, pero todo lo demás había cambiado. Era domingo por la mañana y el aroma de café recién hecho se mezclaba con el de pan dulce horneado. Desde la cocina podía escuchar a Miguel en el patio trasero martillando con determinación. Estaba construyendo una pérgola donde planeábamos colocar la mesa para las comidas familiares durante el verano. Un proyecto que habíamos diseñado juntos, símbolo de nuestra relación reconstruida. El timbre sonó interrumpiendo mis pensamientos. Al abrir la puerta me encontré con Lupe, su rostro redondo iluminado por una sonrisa cálida y sus brazos cargados con una cazuela humeante. Traje pozole, anunció entrando sin esperar invitación, como era su costumbre desde hacía 40 años de amistad. ¿Dónde está ese hijo tuyo? Necesita probar mi receta mejorada. En el patio, peleando con la madera y los clavos, respondí con una sonrisa. Dice que estará lista para la próxima semana. Lupe dejó la cazuela en la cocina y me observó con esa mirada penetrante que siempre parecía leer más allá de mis palabras. Te ves bien, Carmen. Hay luz en tus ojos otra vez. Asentí reconociendo la verdad en sus palabras. El año pasado había sido un viaje de redescubrimiento. Con mi parte del premio había cumplido la promesa hecha a Raúl, conocer el mar. Miguel me acompañó a Puerto Vallarta, donde pasamos una semana contemplando el océano, hablando durante horas, reconstruyendo puentes que creíamos destruidos para siempre. También había renovado partes de la casa que lo necesitaban, un nuevo calentador de agua, ventanas que no dejaban entrar el frío, un refrigerador que no zumbaba como si estuviera a punto de explotar, pequeños lujos que hacían la vida más cómoda sin cambiar la esencia de nuestro hogar. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Lupe, refiriéndose a Alejandra sin necesidad de nombrarla. Negu con la cabeza. Miguel recibió un correo electrónico hace unos meses. Aparentemente está viviendo en Cancún, trabajando en un hotel de lujo. No ha pedido perdón ni ha mostrado arrepentimiento. Algunas personas nunca aprenden, suspiró Lupe. ¿Y cómo está él? Como respondiendo a su pregunta, Miguel entró a la cocina, su camiseta manchada de sudor y serrín, pero su rostro sereno de una manera que no había visto en años. Doña Lupe, ¿es eso pozole lo que huelo?, exclamó besando la mejilla de mi comadre. El mismo que te hacía cuando eras un escuincle flacucho, respondió ella, dándole un golpecito afectuoso en el brazo. Ve a lavarte esas manos sucias antes de tocarlo. Miguel obedeció riendo. Su risa, antes tan escasa, ahora llenaba la casa con frecuencia. Había encontrado un nuevo trabajo como profesor en la universidad local, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto, persiguiendo salarios más altos en la empresa donde antes trabajaba. La pérgola está casi lista, anunció cuando regresó. Solo falta el techo y la pintura. Justo a tiempo para la fiesta del próximo mes. Comenté refiriéndome a la celebración que planeábamos para mi cumpleaños número 68. Mientras nos sentábamos a disfrutar del pozole de Lupe, observé a mi hijo. El año pasado había dejado marcas en él, algunas canas nuevas, líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero también había una nueva solidez en su carácter, como si la tormenta que casi nos destruyó hubiera revelado una fortaleza que ni él mismo sabía que poseía. Después de comer, Miguel sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Casi lo olvido. Llegó esto para ti ayer. Era una carta del Centro Comunitario del Barrio. La abrí con curiosidad y leí en silencio, sintiendo como una sonrisa se extendía por mi rostro. «¿Buenas noticias?», preguntó Lupe. «Han aceptado mi propuesta para el programa de alfabetización de adultos mayores», respondí sin poder ocultar mi emoción. «Comenzaremos el próximo mes». Era otro de los proyectos nacidos de la crisis del año anterior. Parte de mi dinero había ido a crear un fondo para programas educativos en el barrio, especialmente dirigidos a personas mayores que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir correctamente. Yo misma me había ofrecido como voluntaria para enseñar. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo Miguel. Su voz cargada de sinceridad. «Estás cambiando vidas». «Aprendí del mejor», respondí recordando a Raúl y su eterna creencia en que la educación era el camino hacia la libertad. Esa tarde, mientras Miguel y Lupe discutían animadamente sobre política en la sala, salía al patio a contemplar la pérgola a medio construir. El sol de la tarde bañaba la madera con una luz dorada, prometiendo días mejores por venir. Un año atrás había estado recogiendo mi ropa esparcida por este mismo jardín con el corazón destrozado y el alma herida. Hoy ese mismo espacio se transformaba en un símbolo de renovación. El dinero que casi destruyó a mi familia había terminado siendo una bendición, pero no de la manera que cualquiera hubiera imaginado. No fueron los millones en sí mismos los que trajeron felicidad, sino las lecciones aprendidas a través del dolor, la traición, finalmente, la redención.
Miguel había descubierto que la riqueza verdadera no se medía en pesos, sino en relaciones genuinas y propósito. Yo había aprendido que mi valor no dependía de la validación de otros, ni siquiera de mi propio hijo, y juntos habíamos redescubierto que los lazos familiares, aunque se estiren hasta casi romperse, pueden ser más fuertes después de la tormenta. Mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, sentí una profunda gratitud por las pruebas superadas, por las heridas que, aunque dejaron cicatrices, ya no dolían como antes, por la oportunidad de comenzar de nuevo, más sabia y más fuerte. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Miguel apareciendo a mi lado con 2 tazas de café. En que a veces las bendiciones vienen disfrazadas de catástrofes, respondí aceptando la taza que me ofrecía, y en que Raúl estaría orgulloso de ver en quien te has convertido. Miguel pasó un brazo por mis hombros y juntos contemplamos el atardecer sobre nuestro pequeño jardín, testigo silencioso de nuestra caída y nuestra redención. El boleto de lotería que había amenazado con separarnos para siempre había terminado enseñándonos la lección más valiosa de todas, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes elegimos ser cuando la vida nos pone a prueba. Y esa lección, aprendida a través del dolor y las lágrimas, era un premio que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar. La tarde caía sobre el barrio con esa luz dorada que parece bendecir todo lo que toca. Desde mi sillón favorito en la pérgola que Miguel había construido con tanto esmero, observaba el jardín que ahora rebosaba de vida. Dalias multicolores, rosales trepadores y una pequeña huerta de hierbas aromáticas que había comenzado como un pasatiempo y se había convertido en una pasión. 2 años habían transcurrido desde aquel boleto de lotería que sacudió los cimientos de nuestra familia. 2 años de reconstrucción, de aprendizaje, de redescubrir el valor de lo que realmente importa. El sonido de un auto estacionándose frente a la casa interrumpió mis pensamientos. Momentos después, la puerta del jardín se abrió y apareció Miguel con su maletín de profesor bajo el brazo y una sonrisa cansada pero satisfecha. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté mientras se sentaba a mi lado aflojándose la corbata. Agotador pero gratificante. Uno de mis estudiantes ganó el concurso nacional de ensayo, el mismo chico que hace un año apenas podía estructurar un párrafo coherente. La satisfacción en su voz era evidente. Miguel había encontrado su verdadera vocación en la enseñanza, algo que nunca hubiera descubierto de seguir en su antigua vida de ejecutivo corporativo, obsesionado con el estatus y el dinero. Traje algo, dijo sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. Llegó a mi oficina esta mañana. Reconocí inmediatamente el membrete del bufete de abogados que había manejado nuestro caso. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre y leí su contenido. El divorcio es oficial, murmuré sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por mi hijo. ¿Estás bien?, Miguel asintió contemplando el atardecer. Lo estoy. Hace mucho que había aceptado que lo nuestro terminó. Esto es solo un papel que confirma lo que ya sabíamos. Alejandra nunca había regresado después de aquella noche fatídica. Los primeros meses había intentado reclamar la mitad de la parte del premio que correspondía a Miguel, amenazando con un largo y costoso juicio. Pero cuando sus abogados comprendieron la solidez de nuestro caso y la existencia de testigos que confirmaban mi compra del boleto, optaron por un acuerdo extrajudicial mucho menos favorable para ella. ¿Sabes? A veces pienso que debería agradecerle, comentó Miguel sorprendiéndome. Ah, Alejandra, ¿por qué? Porque sin todo lo que pasó, nunca habría visto la verdad sobre mí mismo, sobre quien me estaba convirtiendo. Tomó mi mano entre las suyas, un gesto que se había vuelto frecuente en estos años de reconciliación. Estaba tan obsesionado con aparentar éxito, con acumular cosas, que estaba perdiendo mi alma en el proceso. Asentí comprendiendo perfectamente el dinero del premio que ahora reposaba en inversiones sensatas y fondos para causas importantes para nosotros había sido tanto una maldición como una bendición. Nos había mostrado lo peor de nosotros mismos, pero también nos había dado la oportunidad de redescubrir lo mejor. Tengo noticias, dije cambiando de tema. El programa de alfabetización se expandirá a 3 barrios más. La Fundación aprobó el financiamiento adicional. El programa, que había iniciado con parte de mi dinero del premio, se había convertido en un modelo de éxito. Más de 200 adultos mayores habían aprendido a leer y escribir en los últimos 2 años, transformando sus vidas y las de sus familias. No me sorprende, sonrió Miguel. Cuando te propones algo, no hay quien te detenga. Siempre ha sido así. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación. Miguel se levantó para atender, regresando momentos después con Lupe y su esposo Roberto, cargados con una canasta que desprendía aromas deliciosos. Trajimos tamales, anunció Lupe colocando la canasta sobre la mesa de la pérgola, y noticias frescas del barrio. Mientras Roberto servía el café que había preparado antes, Lupe nos puso al día sobre los chismes locales.
El hijo de doña Marta, que por fin se había casado, el nuevo supermercado que abriría en la esquina, el escándalo del padre Joaquín, que aparentemente tenía una novia secreta en el pueblo vecino. Y hablando de noticias, dijo Roberto sacando un periódico doblado de su bolsillo. Miren quién apareció en la sección de sociales. En la página desplegada, una fotografía mostraba a Alejandra del brazo de un hombre mayor, evidentemente adinerado, en la inauguración de un casino en Cancún. El titular mencionaba al prominente empresario hotelero y su joven prometida. Parece que encontró lo que buscaba, comentó Lupe con cierta malicia. Miguel observó la fotografía con desapego, como quien mira un recuerdo lejano que ya no duele. Espero que sea feliz, dijo simplemente sorprendiéndonos a todos. ¿Lo dices en serio?, preguntó Roberto incrédulo. Completamente. Todos merecemos encontrar nuestro camino. El de ella siempre fue diferente al mío, solo que tardé demasiado en darme cuenta. Su madurez me llenó de orgullo. Este hombre reflexivo y compasivo era el hijo que siempre supe que podía ser, liberado finalmente de las cadenas de la ambición desmedida y el materialismo que había nublado su juicio. Mientras compartíamos los tamales y las historias bajo el cielo que se oscurecía lentamente, sentí una profunda gratitud por estos momentos sencillos. El dinero del premio nos había permitido vivir con mayor comodidad, sí, pero la verdadera riqueza estaba aquí en la risa compartida, en las manos entrelazadas, en la paz de haber sobrevivido a la tormenta y encontrarnos más fuertes al otro lado. Más tarde, cuando Lupe y Roberto se habían marchado y la noche había desplegado su manto estrellado sobre nuestro pequeño jardín, Miguel me ayudó a recoger los platos. Mamá, dijo de repente con una seriedad que me hizo prestarle toda mi atención. Hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo. ¿Qué es, hijo? ¿Me has perdonado realmente por todo lo que pasó? ¿Por cómo te traté? ¿Por permitir que Alejandra no lo dejé terminar? Te perdoné hace mucho tiempo, Miguel. Pero más importante aún, creo que tú te has perdonado a ti mismo y eso era lo más difícil. Asintió, sus ojos brillantes en la penumbra. A veces todavía me despierto pensando en tus cosas tiradas en el jardín, en cómo pude permitir que sucediera algo así. El pasado no se puede cambiar, respondí recordando las sabias palabras que Raúl solía repetir. Solo podemos aprender de él y asegurarnos de que el futuro sea diferente. Y ciertamente nuestro futuro había tomado un rumbo que ninguno de los dos hubiera imaginado aquella fatídica mañana cuando descubrimos que el boleto era ganador. Un rumbo más auténtico, más alineado con nuestros verdaderos valores, despojado de las falsas promesas de felicidad que el dinero por sí solo nunca puede cumplir. Mientras contemplábamos juntos el cielo estrellado, pensé en todas las vueltas que da la vida, en cómo a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las pruebas más dolorosas, en cómo un simple boleto de papel había desencadenado una transformación tan profunda en nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté rompiendo el silencio contemplativo. ¿Qué? ¿Que aquel boleto realmente nos hizo ricos? Solo que no de la manera que esperábamos. Miguel sonrió comprendiendo perfectamente. La verdadera riqueza no estaba en los millones depositados en el banco, sino en las lecciones aprendidas, en los lazos fortalecidos, en la autenticidad recuperada. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe con certeza que este era el premio mayor, la paz de vivir en verdad, la alegría de las relaciones genuinas y la sabiduría que solo se gana atravesando el fuego y emergiendo, no ileso, sino transformado. La plaza central del barrio resplandecía bajo el sol de mediodía. Cintas coloridas y globos adornaban el kiosco recién restaurado mientras los vecinos se congregaban para la inauguración oficial de la Biblioteca Comunitaria Raúl Mendoza. A mis 70 años, sentada en primera fila con un ramo de flores en mi regazo, observaba con emoción contenida el edificio de 2 plantas que había sido un sueño durante tanto tiempo. Sus paredes de un cálido color terracota contrastaban con los marcos azules de las ventanas y sobre la entrada principal un letrero de madera tallada mostraba el nombre de mi difunto esposo. Miguel, ahora director del Departamento de Literatura en la universidad local, se encontraba en el podio ajustando el micrófono. A su lado, el alcalde y varios funcionarios esperaban su turno para hablar. Entre la multitud reconocí rostros familiares. Lupe y Roberto en la segunda fila, don Pepe, ahora retirado de su tienda, las señoras del programa de alfabetización y docenas de vecinos que habían visto desarrollarse nuestra historia a lo largo de los años. Bienvenidos a todos, comenzó Miguel, su voz clara y segura. Hoy no solo inauguramos un edificio, sino que celebramos el poder transformador de la educación. Un valor que mi padre, Raúl Mendoza, defendió toda su vida. Mientras Miguel hablaba sobre la importancia de la lectura y el conocimiento como herramientas de libertad, mi mente viajó a través del tiempo.
5 años habían pasado desde aquel boleto de lotería que había puesto a prueba los cimientos de nuestra familia. 5 años de crecimiento, de sanación, de redirección de nuestras vidas hacia lo que realmente importaba. La biblioteca era el proyecto culminante de nuestro viaje. Construida con parte del dinero del premio, se había diseñado como un centro cultural completo con salas de lectura, un área infantil, computadoras con acceso a Internet y un auditorio para conferencias y eventos comunitarios. El segundo piso albergaba las oficinas del programa de alfabetización que había crecido hasta atender a más de 1000 adultos mayores en toda la ciudad. Y es por eso que hoy al cortar este listón no solo abrimos las puertas de una biblioteca, continuaba Miguel, sino que honramos la memoria de un hombre que creía firmemente que los libros podían cambiar destinos. Y honramos también a la mujer que hizo posible este sueño, mi madre Carmen Mendoza. Los aplausos estallaron mientras Miguel extendía su mano hacia mí, invitándome a unirme a él en el podio. Con la ayuda de mi bastón, mi única concesión a la edad, me levanté y caminé hacia mi hijo, sintiendo el peso de las miradas afectuosas de toda la comunidad. Al llegar junto a Miguel, me entregó unas tijeras decoradas con cintas. Juntos nos acercamos al listón rojo que cruzaba la entrada de la biblioteca. Por Raúl, susurré, y por todos los que encontrarán aquí un nuevo camino. Las tijeras cortaron limpiamente el listón y una nueva ronda de aplausos y vítores llenó la plaza. Las puertas se abrieron y la gente comenzó a entrar, maravillándose ante los estantes repletos de libros, las mesas de estudio, los coloridos murales que representaban escenas de la literatura mexicana. Mientras recorríamos las instalaciones recibiendo felicitaciones y expresiones de gratitud, no pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado. El dinero que una vez amenazó con destruirnos ahora servía a un propósito mayor, beneficiando a toda una comunidad y honrando los valores que siempre habían sido importantes para nuestra familia. En una sala privada, después de la ceremonia oficial, nos reunimos los más cercanos para un brindis íntimo. Miguel levantó su copa. Por mi madre, dijo, quien me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Lupe añadió, por Carmen, quien transformó una crisis en una bendición para todos nosotros. Las copas tintinearon y sentí un nudo en la garganta. En ese momento casi podía sentir la presencia de Raúl a mi lado, su orgullo palpable en el aire. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Miguel y yo nos sentamos en un rincón tranquilo de la biblioteca, observando a los primeros lectores explorar los estantes con entusiasmo. ¿Sabes? Nunca te lo he preguntado directamente, dijo Miguel. ¿Pero alguna vez te has arrepentido de haber comprado ese boleto? La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné un momento antes de responder. No dije finalmente. A pesar de todo el dolor, de las lágrimas, de los momentos en que creí que te había perdido para siempre, no me arrepiento. Ese boleto nos mostró quiénes éramos realmente en lo bueno y en lo malo. Nos obligó a enfrentar verdades incómodas y a tomar decisiones difíciles. Pero mira a tu alrededor, hijo. Mira lo que hemos podido crear a partir de esa crisis. Miguel asintió comprendiendo. Es curioso cómo funciona la vida. Alejandra buscaba la felicidad en el dinero y el lujo, y según las últimas noticias, ya va por su tercer divorcio, cada uno con un hombre más rico que el anterior. Cada quien encuentra su camino, respondí sin malicia. El nuestro resultó diferente al que imaginábamos. Pero creo que es exactamente el que debíamos recorrer. Un niño pequeño se acercó tímidamente a nuestra mesa, un libro de cuentos apretado contra su pecho. ¿Usted es la señora de la biblioteca?, preguntó mirándome con grandes ojos curiosos. Sonreí extendiendo mi mano hacia él. Sí, pequeño. ¿Te gustan los libros? Asintió vigorosamente. Mi abuelita aprendió a leer en su escuela. Ahora me lee cuentos todas las noches. Mi corazón se expandió con una alegría profunda. Este era el verdadero premio. Ver cómo nuestras acciones creaban ondas que se extendían más allá de nosotros, tocando vidas que ni siquiera conocíamos. Mientras el niño se alejaba, satisfecho con nuestra conversación, Miguel tomó mi mano. Gracias, mamá, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por mostrarme el camino de regreso a quien realmente soy. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud y plenitud. El círculo se había completado. La crisis que comenzó con un boleto de lotería había florecido en una nueva vida, no solo para nosotros, sino para toda una comunidad. Mientras el sol de la tarde filtraba su luz dorada a través de las ventanas de la biblioteca, iluminando los rostros concentrados de los lectores, supe con certeza que habíamos encontrado nuestro verdadero tesoro, no en los millones que un día nos deslumbraron, sino en el legado de amor, conocimiento y servicio que perduraría mucho después de que nosotros nos hubiéramos ido. Y ese, sin duda,
Era el premio mayor que la vida podía ofrecer.